Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Ernesto Farrell, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Don Mauricio Candiani, gracias. Encantado. Don Ricky Quintana, buenas noches. Buenas noches. Pues difícil escenario y malas noticias para el TLC después de los aranceles impuestos de forma unilateral por el presidente de los Estados Unidos hace una semana al acero y al aluminio. Pues la situación parece suspendida y más bien surgen señales que preocupan en el escenario. Estados Unidos formalmente inició conversaciones hoy con Canadá para construir un acuerdo, por lo menos le presentó la propuesta, digamos, todavía no hay un diálogo, pero para proponer un acuerdo bilateral con Canadá. Suponiendo, no hemos recibido una notificación similar, que quisiera establecer un acuerdo bilateral con México. Esta es una vieja afirmación de la administración Trump desde hace tiempo. El secretario de Economía, el señor Guajardo, que ve usted en pantalla, declaró hoy que México prefiere el formato trilateral, el formato de los tres países juntos e integrados. Por lo pronto, México ya respondió. Hoy 200 productos provenientes de los Estados Unidos van a ser grabados con nuevos aranceles, pues muchas cosas diversas. Productos de puerco, quesos diversos, manzanas, papas, arándanos, whisky, que no es whisky porque es bourbon, pero es el bourbon de Tennessee, aluminio plano en rollo y muchas otras cosas. En total, 200 productos a los que se les impone, pues variablemente el 15, el 20, el 25% de arancel. Así es que, pues más bien estamos en un ambiente, en una atmósfera de lanzas y de confrontación. Enrique, ¿qué dices de esto? Bueno, primero es whisky con Y. Exacto. Sí es whisky, pero whisky. Así se escribe el bourbon El y bourbon. otros que se producen Así está, en mira. Estados Unidos. Whisky. Efectivamente. No se ha roto la negociación del Tratado de Libre Comercio formalmente. Lo comentó Moisés Kalach, cabeza del sector privado en esta negociación. Pero de facto ya no hay conversaciones, ya no están los mexicanos en Washington, ya no hay canadienses en ese mismo lugar y ya no están hablando. Están al menos suspendidas, si no rotas. Este tema es diferente al de los aranceles. En el caso de la propuesta que hizo el consejero económico de la Casa Blanca, el señor Kudlow, esta mañana, muy temprano recibió una respuesta por parte del secretario Guajardo, ya lo señalabas. A México no le interesa un tratado bilateral. Y por la tarde, funcionarios del gobierno canadiense, de manera informal, de acuerdo al reporte de Globe and Mail, este periódico de Toronto, también señalaron que a Canadá no le interesa un acuerdo bilateral con Estados Unidos. De modo que esta propuesta de Trump va a toparse con pared. Si lo que quería era dividir a México y a Canadá, y sobre todo quizás ofrecer a los canadienses el dulcecito de darles primero a ellos la prioridad en la negociación, pues no lo consiguió. Desde hace tiempo México y Canadá están claros que la fortaleza de la negociación con Estados Unidos deriva de estar en un acuerdo trilateral y no en negociaciones bilaterales. Entonces, creo que ese tema pues no va a prosperar y nos quedaremos a la expectativa de si esta respuesta no lleva al señor Trump en algún momento a decidir salirse. Por lo pronto, el consejero económico, el señor Kudlow, dijo que no, que Trump quiere tratados bilaterales, pero no quiere salirse del NAFTA. Imaginemos que aceptáramos una negociación, tanto México como Canadá, de un acuerdo bilateral. Bueno, imagínense esa negociación con las propuestas tan absurdas que suele hacer la administración del presidente Trump, totalmente inequitativas. Bueno, pues no llegarías nunca a cerrar esa negociación, ¿no? Me parece muy relevante las declaraciones hoy, en el sentido de que hasta por ahora, porque puede cambiar mañana, que el presidente Trump no quiere salirse, porque si ya venció el plazo para que se pueda autorizar por parte del Congreso una norteamericano renovación completa actual este año. este año.
y él mismo ha dicho que prefiere acuerdos bilaterales, pues ya debería haber dicho, pues me salgo del TLC. Se tendrían 6 meses para que el Congreso analizara si es el Congreso americano, analizar si es conveniente o no para Estados Unidos salirse del tratado y ya por fin salirse. Y entonces eso encerraría, digamos, la negociación de un acuerdo bilateral a que tienes que salir a fuerzas con algo pactado en 6 meses, lo cual, desde el punto de vista de negociación, sería pues, muy fuerte o muy ventajoso para Trump para poder irse por ese camino de la negociación. Pero para el caso de las contrapartes, tanto México como Estados Unidos, realmente veo algo totalmente inviable, una negociación para un acuerdo bilateral mientras esté el presidente Trump y sus negociadores vivos, ¿no? Mauricio. En la estrategia de acuerdos multilaterales, la opción de tratados bilaterales solo hace sentido cuando tú tienes identificados claramente que hay, si tú estás de este lado de la mesa, hay acuerdos que puedes llegar con este, pero no con este, y en este caso hay acuerdos que podrías llegar con la otra parte, pero no necesariamente con el otro, y no es el caso donde está NAFTA. Entonces tiene una intencionalidad política, más que práctica, digamos, de tratados, esta nueva línea discursiva de prefiero bilaterales que trilaterales. Es como decir, como no los he podido poner de acuerdo juntos, no han cedido a mis posturas, a lo mejor hablando en 1-1, mi poder asimétrico o mi poder de convencimiento podrá hacer que el otro ceda. Y no creo que las condiciones económico-políticas en Canadá o en México estén dadas para que esa circunstancia sea una opción real hoy. Lo que hay que decirle a quien nos escucha es que, a diferencia de hace 15 días, hoy las circunstancias han cambiado radicalmente. Hoy en México se empieza a percibir que a unos cuantos días de la elección presidencial ya hace más sentido en este contexto sentarse a esperar un resultado de la elección y después que cualquiera que sea el resultado, unos dicen con optimismo que ganará Hugo Paco Luis, el que quieran quiero, porque en esto no va a modificar el hecho de que el presidente electo va a tener un equipo de transición y una de las primeras tareas de ese equipo de transición va a ser empaparse con un nivel de micro detalle en el estado en el que se encuentran las conversaciones en la negociación. Entonces, ¿qué puede hacer México en 3 semanas que sea diferencial, como se diría en términos de negociación económica? Nada. Lo que nos conviene ahorita es esperar un 1 de julio. Y en Estados Unidos, lo que aludía Ernesto, al vencerse el plazo que hace factible que su mecanismo parlamentario permita instrumentar una decisión, pues lo que hace sentido es negociar con la siguiente legislatura y siguiente administración. Entonces, los americanos tienen una expresión para este tipo de situaciones. Lo que hay que hacer es sit and wait. O sea, de aquí a noviembre con el nuevo Congreso estadounidense o tal vez enero. Alguien decía que hasta marzo incluso, ¿te acuerdas? Que ya esté formalmente instalado el nuevo Congreso y que ya haya comisiones y que ya haya todo eso. Es decir, ¿no retomaremos una nueva negociación hasta entonces? La única posibilidad es irnos por el acuerdo light. Si en algún momento de los próximos meses, porque esto ya no implica tiempos legislativos, hay un clima político diferente que permite a los ejecutivos negociar 4 o 5 asuntos que aparecen como enmiendas al tratado actual y no como un tratado nuevo, quizás podríamos tener un tratado light. Tratado lo pongo entre comillas porque sería el mismo que tenemos ahora, simplemente con algunas modificaciones. Pero no es lo más probable en este momento. Lo más probable en este momento, en efecto, es que sea en la siguiente legislatura, tal y como dices, quizá ya en el primer trimestre, al término del primer trimestre del 2019, cuando la Cámara, que pinta como una Cámara demócrata, ya esté funcionando adecuadamente y sea una Cámara a la cual se le pueda proponer un tratado para ser ratificado. Esto no quiere decir que no se pueda negociar, se puede seguir negociando con el Ejecutivo. En el equipo negociador podría haber integrantes de la nueva administración, la administración que resulte electa
a partir del 1 de julio y empezar a trabajar para no esperarse hasta el 1 de diciembre a empezar desde cero. Pero una ratificación del tratado, definitivamente de una modernización completa del No se tratado, ve. bien entrado el 19. Yo creo que lo describías muy bien. Es decir, él empujó hasta en su estilo, hasta el callejón de la extorsión para ver si aceptábamos, y nos pegó con los aranceles y como para ver si aflojáramos. Y ahora ya propuso formalmente hacerlo por separado. Nos lo había anunciado hace meses que él Sí. prefería tratados bilaterales. Desde la campaña, ¿eh? Desde la campaña, sí. no es nada nuevo. Pero el escenario, todo parece indicar que no le va a salir. Por ende, yo estoy más en la posibilidad de que ¿qué lo detiene ahora para levantarse de la mesa? Lo detiene su reacción interna. Es decir, salirse para él Tiene un es un costo. tema de cálculo político interno. Y eso lo va a ir midiendo semana por semana. Yo soy de los que sostengo que no se ha salido porque en algún momento midieron con objetividad que salirse era más perjudicial que entrar en una renegociación, aún y cuando se analizara el escenario de una renegociación fallida. Pero en el momento en que él empieza a tener reacciones en su propia economía, Múltiples. y frentes abiertos, Cámaras. el costo industria. se va haciendo más complejo y la decisión de salirse se vuelve más difícil de calcular, aún en una personalidad arrebatada como la que tiene. Hay que agregar al análisis que hace Mauricio el hecho de que pues, ha abierto además distintos frentes de posible guerra comercial pues, con la Unión Europea, con China. Oye, por cierto, pero ahora que mencionas China, ahí está Wilbur Ross negociando un Así paquete grandísimo, como tratando de cerrar esa brecha. Hasta donde va el cruce de medidas arancelarias por las distintas partes, la suma que tenemos en Bursamétrica es que las mercancías, ya incluyendo, porque nos imaginamos que la industria automotriz también va a sufrir Claro, por supuesto, ¿De con esto? el aluminio, claro. es de alrededor de $500 billion, De consecuencia. hablando en castellano, cuando las importaciones totales de Estados Unidos son 2.6 billones. O sea, ya estás O sea, la hablando, quinta parte. Hasta ahorita ya estás hablando de una cantidad importante. El 20%. Y esto nada más lo que deriva de que él empezó con acero y aluminio. Claro. Vienen las reacciones, pues que el pierna de puerco y que... ¿no? El arándalo, la manzana, el Los borron, quesos. los quesos, las Harley Entonces, Davidson. ¿cómo se puede multiplicar El paquete es con impresionante. China es de 70,000 Millones de dólares. lo que China está poniendo sobre la mesa, ¿no? Así es. En materia de adquisición de mercancías estadounidenses. Pero hay diferencias aún adentro del gobierno de Estados Unidos. No hay una opinión uniforme. De hecho, se hizo manifiesto con el regaño que le dio Peter Navarro al señor Mnuchin, el secretario del Tesoro. Sí, sí. Y claramente se aprecia que el gobierno en la Casa Blanca no está unido. Hay algunos que sí quieren una negociación con China y hay quienes en la línea más dura quieren sacarle más a los chinos y quieren presionarlos más para ver qué se puede obtener. Es diferente negociar con China que negociar con México Bueno, y Canadá. Creo vaya. que los tamaños Sí, son bueno, un no poquito cabe duda. distintos. Hay ahí un tema, me recuerdan, ¿se acuerdan cuando toda la época posterior a las Torres Gemelas, esos gobiernos de George Bush, hijo, el gabinete de seguridad conformado por los halcones y las palomas, ¿no? Los duros o los hardliners, los de la línea dura que querían atacar y bombardear y desaparecer al enemigo, y los otros que buscaban otras soluciones. Es más o menos símil, pero en lo comercial. En el ámbito comercial. Los En que- el ámbito comercial y muy característico de lo que es la dinámica de los intereses en los Estados Unidos, el que le gusta imponerse por la fuerza, Exacto. ¿no? Y forzar a que la realidad se modifique por virtud de su fuerza, y el que siempre le interesa pues la relación armónica bilateral y construir a partir de incentivos. negociado. Esto no nada más en Estados Unidos, también en Morena. No entiendo tu símil, no entiendo a qué viene al caso tu ¿O no? comparación. Vamos a mensajes. Por